Saludos, soy el estudiante Rodrigo Loján de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja y a continuación voy a explicar sobre dos temas importantes dentro de los sistemas de comunicaciones radiantes. Como primer tema tenemos las características y especificaciones del espectro radioeléctrico. Bueno, el espectro radioeléctrico, o también denominado ondas electromagnéticas de radio, junto con las ondas infrarrojas, las de luz visible, las ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, forman el espectro radioeléctrico total, ya que esto no es más que la propagación de energía a través del espacio bajo en formas de onda. Entonces, como características podemos decir que el espectro radioeléctrico es aquella porción del espectro electromagnético que va comprendida entre el rango de los 3 Hz a los 300 GHz. Lo que la diferencia de las demás formas de propagación es su frecuencia y su longitud de onda. Y esto además la hace adecuada para prestar diversos servicios con lo que se refieren a las telecomunicaciones. La misma que sería una de sus características principales. Como otra característica es que puede viajar y transportar información de un lugar a otro sin la necesidad de cables. Además, el espectro radioeléctrico vendría a ser un recurso limitado que constituye más bien un dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía y como última característica tenemos que el espectro radioeléctrico no se puede ver, ni tocar, ni oler. Dentro de las especificaciones del espectro radioeléctrico tenemos que la señal transportada va a ser directamente proporcional a la porción del espectro radioeléctrico. Esto quiere decir que según la cantidad de información que una señal transporte, hará falta mayor o menor porción del espectro radioeléctrico. Además, este se organiza dependiendo el rango de frecuencias, en bandas y en subbandas. En otras palabras, las bandas van a ser divisiones del espectro que por convención se han acordado vincular unos a otros servicios de telecomunicaciones en función de las características físicas que cada una de ellas tiene, determinando así las posibilidades y la calidad de su emisión y su recepción. Entonces, a continuación tenemos una tabla comparativa de las características de transmisión en las distintas bandas de frecuencia. Tenemos la baja frecuencia, que va a estar entre los 3 y 300 kHz. Su capacidad es baja, su cobertura es amplia, sus costes de equipos va a ser bajo y se usa típicamente en lo que es radionavegación, emergencias, policías, comunicaciones militares y de radio. Seguidamente tenemos las frecuencias medias, que va a estar entre los 300 kHz y 300 MHz. Su capacidad es media, su cobertura es media, sus costes de equipo son bajos y sus usos típicos va a ser entre radio y radioaficionados. La siguiente vendría a ser las frecuencias muy altas. Esta va entre el rango de los 30 MHz a 1 GHz. Su capacidad es alta, su cobertura es media, el coste de equipos es medio y se usa típicamente lo que es televisión, radio, comunicaciones móviles, entre otros. Como antepenúltima tenemos el microondas, donde sus bandas van a ser desde 1 GHz hasta 30 GHz. Su capacidad es alta, su cobertura es reducida, sus costes de equipo son altos y se utiliza típicamente en comunicaciones móviles, satélites, radioenlaces, redes inalámbricas, entre otras. Y por último tenemos las milimétricas. Sus bandas van entre los 30 a 300 GHz. 30 GHz a 300 GHz. Su capacidad es alta, muy alta, perdón. Su cobertura es muy reducida
y sus costes de equipo son muy altos. En estas su utilización principal es en radioastronomía. Seguidamente tenemos los fenómenos de propagación de las ondas electromagnéticas. Dentro de los fenómenos de propagación de las ondas electromagnéticas tenemos la reflexión. La reflexión vendría a ser el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Entonces, como se puede observar, la reflexión se presenta cuando una onda incidente choca con una frontera entre dos medios y algo o toda la potencia incidente no entra al segundo material. Seguidamente vamos a tener la refracción. La refracción vendría a ser el cambio de dirección de un rayo al pasar de una dirección oblicua de un medio a otro con distinta velocidad de propagación. Dentro de esto tenemos que la velocidad de propagación va a ser inversamente proporcional a la densidad del medio en la que lo hace. Además que el ángulo incidente está formado entre la onda incidente y la normal, y el ángulo refractado está formado entre la onda refractada y la normal. Algo importante de este tipo de fenómeno es que siempre que un rayo pasa de un medio menos denso a otro más densa, se dobla acercándose a la normal. Seguidamente tenemos la absorción. La absorción es la reducción de la densidad de potencia debido a la propagación en el espacio no libre. Esta se produce debido a las partículas de sustancias líquidas, sólidas y gaseosas, causando una atenuación en las intensidades de voltaje y de campo magnético, y una reducción correspondiente de la densidad de potencia. Esta no depende de la distancia a la fuente, sino de la distancia total que la onda se propaga a través de la atmósfera. En otras palabras, en un medio homogéneo, la absorción del último kilómetro es igual a la del primer kilómetro. Seguidamente tenemos la difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. Por otra parte, se puede decir que la difracción es la modulación o retribución de energía dentro de un frente de onda, al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco. Por ende, se dice que este fenómeno permite que las ondas luminosas o de radio se propaguen en torno a sus esquinas. Seguidamente tenemos la dispersión. La dispersión es un fenómeno que se produce cuando la energía electromagnética incide en objetos cuyas dimensiones son del orden de su longitud de onda o inferiores. En estos casos se produce una distribución aleatoria de la energía incidente. Y por último tenemos la interferencia. Este fenómeno se produce cuando se combinan dos o más ondas electromagnéticas, de tal manera que se degrada el funcionamiento del sistema. Como se puede observar, la interferencia está sujeta a un principio de superposición lineal de las ondas electromagnéticas y se presenta siempre que las ondas ocupan el mismo punto del espacio en forma simultánea, es decir, que se produce una suma de vectores. Gracias.